Pero bueno, uno de los temas que tenemos esta semana y que venimos siguiendo en los días pasados es el tema de la policía de la provincia de Buenos Aires. Hemos hablado con mucha gente sobre el tema salarios, la falta de equipamiento, el malestar que hay en la fuerza, y la situación que se está viviendo, el anuncio de esta marcha que van a hacer el día jueves a las 10 de la mañana, la amenaza que hubo en su momento de una especie de toque de sirenas y acuartelamiento un sábado entre las 20 y las 22, que generó un aumento que después no fue tal cuando se miró en los recibos. O sea, y bueno, para que nos explique a qué se debe todas estas cosas y cómo ve la situación de la policía de la provincia de Buenos Aires, los tenemos a Luis Vicat, que es licenciado en seguridad, fue integrante de la policía de la provincia de Buenos Aires. Luis, buenos días. Mario Baudry te saluda de La Tecla en Vivo. Buenos días, Mario, gusto escucharte. Luis, contanos cómo ves el tema de la policía de la provincia de Buenos Aires, que hace mucho que no la vemos así, y cómo crees que se soluciona este tema. Bueno, es una buena pregunta porque tiene varias respuestas en simultáneo, ¿no? Desde un punto de vista de eficacia y eficiencia, tenemos que no es la mejor performance en estos últimos tiempos la tarea policial. El delito ha aumentado y existe una imposibilidad fáctica de hacer frente a este aumento del delito porque realmente la logística y la provisión de elementos deja bastante que desear, por lo menos hasta ahora. Sigue sin haber chalecos antibalas para todo el mundo, siguen sin estar las comunicaciones policiales encriptadas, hay 14 tipos de patrulleros distintos, 4 tipos de municiones distintas, en fin, se nota un cierto desorden que va a costar bastante arreglar. Y en simultáneo, por otra parte, tenemos el tema salarial, que es un tema gravísimo, que es un tema que afecta directamente al rendimiento del personal policial, porque el personal tiene que hacer muchas horas para poder llegar a un salario más o menos digno. Se le ha prometido un aumento que en los papeles era una cosa y en la práctica es otra. Están por debajo de los maestros, siendo de que los custodios de la seguridad pública tienen una tarea mucho más riesgosa. Digo, no menos proba, pero sí más riesgosa. Y esto genera este tipo de displacer que de alguna manera se hace notar, sobre todo a través de algunos grupos de gente retirada y demás que ha hecho cierto tipo de planteos. Me parece que hay que trabajar fuertemente sobre eso. No estoy de acuerdo con los movimientos de fuerza, porque la policía es un servicio público que no se puede interrumpir. Pero de todas maneras creo que es necesario replantear urgentemente por lo menos las condiciones logísticas en que se trabaja, las condiciones salariales, y lo único que se ha encarado hasta ahora, que me parece muy bien, es una redistribución administrativa de la fuerza con la supresión de algunos organismos y demás, y la creación de otros, como la Superintendencia de Inteligencia Criminal. Eso me parece que son buenas medidas, ¿no? Seguro. ¿Y cómo ves la gestión ministerial? Porque a veces es como que la gente, el policía siente que no tiene nadie que lo escuche, ¿no? O sea, es como que se hacen las críticas, se hacen los reclamos. El policía siempre ha sido, a lo largo de la historia, muy noble. Nunca se lo ha tratado del todo bien y siempre han aguantado, y como vos decís, es un servicio público y el policía siempre está. No importa el salario, si no tiene chaleco, se lo compra él, de alguna manera siempre está. Pero hoy, a diferencia de otras veces, es como que no tiene un lugar donde golpear la puerta. La sensación que se siente es esa, y que inclusive hay una desprotección, si se quiere, también de lo que es la tarea diaria, ¿no? Muchos policías que terminan procesados cuando han hecho las cosas bien, y de pronto se interpreta de que hay una inconducta y luego se los separa. En fin, tenemos el escándalo que está en danza con el tema de la departamental de La Plata, una serie de avalancha de denuncias. Todo esto conspira contra un policía que debe estar en plena posesión de sus facultades, digamos, y con ganas de trabajar. No obstante ello, se trabaja, esto les consta a todos,
pero no en las mejores condiciones, y el resultado de trabajar en condiciones paupérrimas no va a ser nunca bueno. Ese es el problema, ¿no? Seguro. Y Luis, ¿cómo considerás que se sale de esta situación? ¿Qué es lo que tendrían que hacer del gobierno para, por lo menos, encaminar la situación a darle un final feliz? Bueno, lo primero, creo yo, a nivel estratégico, es cambiar el diseño de las políticas de seguridad, ¿no? Dejar la seguridad reactiva y pasar a la seguridad proactiva. Es decir, una muy buena medida es la creación de esta Superintendencia de Inteligencia Criminal, porque hay que trabajar sobre el delito antes de que se produzca. No solamente comprar patrulleros para que después que me mataron llegue un patrullero 0 kilómetros al minuto. Eso no sirve, porque el delito ya se produjo. Y en lo práctico sí, respecto de la logística, hay que mejorar muchísimo la provisión de los elementos y fundamentalmente reconquistar al funcionario policial que crea en el nuevo gobierno a través ya no de discursos sino de cosas palpables. Por ejemplo, un aumento de salario que le permita al hombre trabajar sin tener que estar pensando que tiene que hacer adicionales, cobres y demás, y que esto conspira contra el rendimiento habitual, ¿no? Seguro, porque hay que recordarle a la gente, el policía trabaja su horario, después hace las horas, corre, la polada, todo lo demás, y termina trabajando días enteros sin posibilidad de un descanso digno, y después, claro, cuando tiene que salir a combatir la delincuencia, no está al 100%, y además no está entrenado. Bueno, otra de las cosas que hay que rever también es eso. Un oficial policial en países del primer mundo tiene que disparar un mínimo de 50 cartuchos mensuales para poder tener el control de su propia arma. Esto de ninguna manera se está haciendo, salvo alguna iniciativa privada, personal, por voluntad propia de algún funcionario que lo pueda hacer, porque además es carísimo. Entonces, si no hay una práctica y un reentrenamiento constante, más allá de lo administrativo, en lo práctico, el rendimiento siempre va a ser bajo. Seguro, lo que es algo que yo no voy a entender nunca en mi vida de tantos años que vengo siguiendo la política, como en Argentina las fuerzas, tanto militares como policiales, no entrenan cuando tenemos una fábrica militar de armas del Estado donde se hacen los cartuchos y de hecho se vencen y los tienen que tirar, o sea, reciclar porque no los usan. O sea, nunca lo voy a entender. Al Estado le sería muy barato y muy práctico entrenar a la fuerza, porque tenemos los recursos para hacerlo. Creo que hay más que nada desidia. Realmente me parece que hay más que desidia, yo diría desinteligencia, ¿no? Es decir, hay gente que no se le ocurre y no tiene en cuenta justamente este detalle, que hay una fabricación propia por parte del Estado todavía, a Dios gracias, del amunicionamiento de dotación, que es en este caso el calibre 9, y que se puede producir, y esto abarataría muchísimo los costos. Y bueno, pero realmente en otros países que inclusive importan la munición, tienen el entrenamiento debido. Acá no, y que es el gran nudo gordiano, ¿no? ¿Por qué siempre queda seguridad como una cuestión que aparece primero en los discursos políticos y aparece última después en la práctica? Seguro. Bueno, Luis, muchísimas gracias y muy amables por habernos atendido. No, un gusto, hasta siempre. Bueno, estábamos con Luis Vicat, un especialista licenciado en seguridad y uno de los hombres que ha integrado la fuerza, uno de los hombres que más sabe de este tema, ¿no? ¿Cómo defenderte? Que no es menor. Digo, ¿cómo defenderte si no entrenás para eso, no? Es muy difícil, además yo no lo entiendo. Nosotros fabricamos armas en fabricaciones militares. Sí. Tenemos una de las fábricas más grandes de Latinoamérica de armas, que es Versa, en Argentina. Sí, sí. O sea, que conseguir las armas acá y las balas es nada. Porque además las balas se hacen y después no se venden algunas en las armerías, se le ven, se están arruinadas. Si miramos las noticias la semana pasada en Rosario, vas a encontrar un depósito donde había más de 10 millones de balas sin usar. O sea, si no las vas a usar, la traes a la policía y que practique, y poner la fábrica a funcionar para que trabajen para la policía y el ejército, así usan las armas y por lo menos tienen no 50 balas por mes, 50 balas por semana, que tienen 5 cargadores cada uno. Sí. O sea, por lo menos para que tengan en todos lados en el mundo, las comisarías tienen polígono de tiro. Claro. Antiguamente las comisarías en la provincia de Buenos Aires, muchas tenían polígono de tiro que se hacían con unos tubos grandes en el fondo de las comisarías.
Y acá no hay nada. O sea, se podría utilizar el tiro federal, un convenio con la provincia para que vayan los policías a tirar. Bueno, se puede hacer un montón de cosas, hasta la escuela Bucetich, ya se puede. Sí, lugares hay de sobra, obviamente. Se puede. El tema es que no tienen interés. La Tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en